Pues muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a los Diálogos Arter. Es una nueva actividad que está emprendiendo ahora con el uso de estas nuevas tecnologías la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Y pues muy agradecida con nuestro presidente, el magistrado César Lorenzo Wong Meraz, quien nos hace partícipes de estos nuevos proyectos utilizando estas nuevas tecnologías ante la situación que pues prevalece en nuestro país. Y súper feliz de que me hayan invitado a participar en la entrevista al diputado Carlos. Sergio es más bien conocido, ¿verdad? Sí, Sergio así es. Gutiérrez, pues a quien ya lo he visto yo muy activo desde el año pasado con los temas electorales y desde antes es una persona muy conocida en el ámbito y pues de hecho por eso me dio mucho gusto el poder participar y conocer muchísimo más de su trayectoria y además de las nuevas actividades que están emprendiendo ahora en el Congreso de la Unión. Diputado, no sé si quiera dar algún saludo de bienvenida y después pasamos a la elaboración de las preguntas, si gusta. Sí, claro, agradecer a la TERM, a usted, magistrada Ana Carmen, por la invitación. Para mí es un privilegio, un honor estar con ustedes, compartir estos momentos de charla amena, de charla cotidiana, de charla de amigos. ¿Qué vemos, qué hacemos, cuáles son nuestras expectativas, tanto en lo personal como en lo profesional? ¿Qué estamos haciendo en la Cámara de Diputados? Y los tribunales electorales de los estados son instituciones muy importantes. Los tribunales electorales de los estados dan certeza jurídica, dan seguridad y dan paz social en las entidades federativas. Yo estoy muy agradecido con el presidente César Wong y con la TERM, con usted, magistrada, por esta invitación y ojalá que no sea la última, ojalá que nos sigamos viendo. Y aquí estamos, magistrada. Con Desde gusto luego que no. con gusto Muchísimas gracias, diputado. Bueno, sin más, para también aprovechar el tiempo y también el poder hacer más efectivo el mensaje que usted nos tenga que compartir. Si quiere pasamos a la elaboración de las preguntas que de alguna manera pues son como una base para el iniciar el diálogo de nuestra entrevista. Bien. Diputado, a lo largo de los años su trayectoria laboral se ha desarrollado en torno a la edificación de la democracia y el fortalecimiento del sistema de derechos humanos en nuestro país, desde los órganos de impartición de justicia, institutos electorales y ahora como legislador al Congreso de la Unión. Ha forjado principios ideológicos del régimen democrático para hacer de un mejor país para todas y para todos. Cuéntenos, por favor, un poco más sobre sus años dedicados a la función pública y lo que esto ha implicado a título personal y profesional. Sí, claro que sí. Yo empecé desde muy joven, salí de la universidad, estudié aquí en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México y salí y el destino me llevó por la ruta electoral. Y estuve vinculado con el tema de litigios electorales desde el año 2000. Ustedes recordarán que la reforma electoral del 96 empezó a aplicar o a tener vigencia en el año 97 y de ahí a la fecha ha tenido muchas modificaciones y una evolución importante. Fue de alguna manera el parteaguas en lo que es el derecho electoral como lo conocemos ahora. Entonces, recién estrenado este nuevo modelo, estoy hablando del 2000, empecé yo a litigar algunos temas, llevado ahí para algunos lados y para otro. Tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Les mando un saludo a quienes están por ahí viéndonos en este órgano electoral. Y ahí me forjé mucho. Fue una experiencia bastante intensa. La elección del 2003 en el IEDF fue algo muy, muy grato. Eran jornadas de trabajo fuertísimas. Todos los que trabajan en órganos electorales saben que aquí se trabaja cuando hay proceso electoral de manera muy ardua. Estábamos 2, 3, 4, 5 de la mañana, días festivos, Semana Santa, 5 de mayo, 10 de mayo. Ahí estábamos todos los días
en el área jurídica. Yo tuve ahí la fortuna de ser subdirector jurídico. Estábamos en ese tiempo instaurando procedimientos de quejas. Bueno, los sustanciábamos como dirección jurídica, y ya desde aquel momento empezaba la efervescencia de los litigios electorales por todos lados, donde los actores políticos evidentemente tienen interés en ganar una contienda electoral, y cuando ellos sienten o perciben que su adversario político comete alguna falta, bueno, pues no dejan de promover las quejas, que hasta la fecha siguen siendo muy famosas, las quejas, aunque luego se transformaron en los PES y en los POS, pero que en aquel tiempo eran quejas normales y ordinarias, y ya teníamos cantidad de quejas en aquel proceso electoral, de todos los partidos contra todos los partidos, ¿eh? Y esto nos fue forjando mucho, yo creo que en dos vertientes. Una, primero en el conocimiento técnico, que es muy importante, porque ahí uno va aprendiendo siempre, pero también en el tema de la disciplina, donde los que nos hemos dedicado al tema electoral sabemos que la premisa de todos los días y todas las horas son hábiles es verdad, y se cumple. Y estamos ahí pendientes, sacando temas, ayudando a gente, o si se trabaja del lado de partidos políticos, como yo lo he hecho también a lo largo de mi vida, pues tiene uno que estar muy pendiente de lo que resuelve la autoridad para, si no le satisface, inconformarse, o lo que hace otro partido, impugnarlo o presentar una queja, y no hay plazo y no hay término que no deba de estar pendiente en todo momento. Entonces, esa disciplina que nosotros, los que nos hemos dedicado a la materia electoral, tenemos, de que todos los días y todos los días y todas las horas son hábiles, y además con plazos cortísimos, donde la media es de 4 días, más o menos, son disciplinas que no se tienen en otras áreas de derecho. Por ejemplo, en el amparo se tienen 15 días, el plazo más corto para presentar un amparo. Y, y cuando a veces uno se lo platica a amigos, abogados, que se dedican a otras ramas, ¿no? Derecho civil, derecho familiar, que son respetables y muy interesantes, a veces les resulta un poco increíble que estemos trabajando sábados y domingos, desahogando requerimientos de 24 horas, de 48 horas, interponiendo demandas a veces muy complejas, como por ejemplo demandas en el caso de fiscalización, eh, en 4 días, ¿no? Cuando hay un dictamen consolidado de fiscalización, se tiene que interponer un recurso, y se tienen 4 días para interponer este recurso, y son demandas que sí tienen un grado de complejidad y de laboriosidad que sí demanda estar despierto día y noche. Entonces, en todo este avatar de la evolución que he tenido en mi carrera, de mi práctica profesional en materia electoral, he ido yo poniendo mi granito de arena para tratar de construir este esquema democrático que ahora tenemos. En la actualidad, desde mi posición como diputado federal, yo he estado impulsando varios temas en materia electoral. Soy presidente de la Comisión Especial del Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral y la Reforma del Estado, y desde ahí he tenido la oportunidad, bueno, primero de diagnosticar cómo están las cosas, porque siempre es importante el palpar, el saber y el tener un diagnóstico de todas las realidades que acontecen en el país. Y luego hacer propuestas para tratar de nutrir la andamiaje jurídico que tenemos actualmente. Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad en la legislación electoral que tendrán que esperar al próximo proceso electoral, porque ya estamos en el periodo donde no se pueden hacer reformas que sean aplicables a este proceso, para poder implementarlas y para poder llevarlas a cabo. Áreas de oportunidad que tienen que ver, desde mi punto de vista, con el tema de la austeridad. Yo he sido un partidario y un defensor de la labor que realizan los tribunales electorales locales. Yo creo que la función que han realizado es una función históricamente muy importante. Y creo además que esta se ha fortalecido con la reforma del 2014, donde la designación de los magistrados locales realizadas ahora por el Senado, de alguna manera sustrae de los poderes fácticos de las entidades la designación de ustedes, de los magistrados electorales de los tribunales locales, y eso contribuye, dota, da una mayor sensación de certeza a la ciudadanía a la hora de ir resolviendo los conflictos.
Entonces yo creo que en este camino, magistrada, pues todavía nos falta bastante por recorrer para ir tratando de aportar desde nuestra trinchera en la que estamos ahora algunas granitos de arena para ir forjando esta democracia nuestra. Así es, diputado. Y créame que ahorita me voy a quitar así un poquito la investidura de magistrada. Finalmente, como ciudadana, a mí me satisface mucho y me deja muy tranquila el hecho de que gente como usted esté en la toma de decisiones de primera mano y en la más alta instancia, porque pues eso garantiza los buenos caminos y la buena obtención de las reformas electorales en nuestro país, porque pues gente experimentada que sabe perfectamente cómo funciona el sistema electoral en el país, pues finalmente a base también de la experiencia y de vivir los casos concretos, van perfeccionando lo que el país necesita. Entonces, como ciudadana, se lo digo con muchísimo gusto y satisfacción el hecho de que gente tan experimentada pues ahora esté en la toma de decisiones para consolidar más nuestro régimen democrático en el país. Y bueno, con relación a un segundo cuestionamiento, dada precisamente esa probada experiencia de la que usted nos habla precisamente ahorita en este momento en el ámbito electoral y siendo consciente del problema del abstencionismo que se vive en nuestro país, ¿qué temas considera usted como pendientes para abordar precisamente para vigorizar esa dinámica de participación ciudadana y maximizar su involucramiento en la toma de decisiones públicas? Ese tema es importantísimo. Qué bueno que me lo preguntas, magistrada. Y fíjate que es algo que yo estuve impulsando y un poco con éxito el año pasado. Mira, diagnóstico. En las elecciones del año pasado tuvimos un abstencionismo bastante alto. Recuerdo que el más alto creo que fue el de Quintana Roo, donde muy poca gente salió a votar. Y eso se debe a varios fenómenos. No hay un culpable como tal. Hay varios motivos por lo cual la gente se desanima de participar cívicamente. Evidentemente, tiene que estar motivada, en primer lugar, por quienes ejercen el poder público. Y no me refiero a una motivación de hacer una campaña, sino que las personas se involucren en el quehacer público, estén enterados de lo que hacen sus gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores, y eso los anime a participar. Es decir, hace falta un ejercicio de comunicación de los servidores públicos hacia los ciudadanos para animarlos a participar en la cotidianeidad de la toma de decisiones públicas. Esto haría más ordinario el que los ciudadanos participaran. Y en segundo, yo creo que tenemos un diseño equivocado del tema de educación cívica al solo concentrarlo en el INE. ¿Por qué? Me explico. Porque el INE realiza campañas importantes, destacadas, que deben de seguir haciéndose en materia de educación cívica, pero no tienen ni la intensidad ni la penetración que deben de tener en la formación de ciudadanía. ¿Dónde creo yo que debe de estar esa educación cívica? Las escuelas, desde la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad, para que sea algo constante que tengan todos los niños y jóvenes de nuestro país. Para el INE es imposible hacer esa capacitación a los niños de todo el país, porque los niños de todo el país no toman clases con el INE. El INE hace campañas públicas muy buenas y debe de seguir haciendo esa parte. Pero debe de haber una parte paralela donde en las escuelas se dé una capacitación más intensa sobre el tema de educación cívica. ¿Qué es un voto? ¿Qué es una elección? ¿Qué son los partidos políticos? Enseñárselos a los niños de primaria, hacer la simulación de una elección. Se han hecho ejercicios por parte del Tribunal Electoral y la magistrada María del Carmen Carrión de la Sala Especializada es alguien que ha desarrollado mucho este tema de los niños y la democracia y ha hecho varios ensayos muy positivos, pero necesitan ser generalizados, necesitan darse en todas las escuelas
Y esto solo se puede realizar justamente a partir de los programas de estudio en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias sobre todo, ¿no? En la pasada reforma educativa, cuando reformamos la ley de educación, logré con una propuesta mía que se incluyera este tema de educación cívica dentro de la educación obligatoria. No estaba, no existía, porque ordinariamente está asociada al INE. Y repito, el INE debe de seguir haciendo sus campañas, porque son informativas, porque vienen en el contexto electoral y que sobre todo se intensifican cuando estamos en elecciones. Pero la educación cívica debe de ser permanente y debe de ser de origen. Estos ejercicios que ha realizado la magistrada Carrión nos dan muestra de cómo sí los niños se van sensibilizando ante cosas que desconocían. Una elección, un voto, una autoridad electoral, propuestas políticas, propuestas de campaña. ¿Qué es una campaña? ¿Qué son candidatos? ¿Qué son las autoridades electorales? ¿Qué es un tribunal que resuelve conflictos electorales? Enseñarle desde temprana edad a los niños eso nos va generando una cultura democrática y además nos va encaminando hacia la civilidad, hacia que los ciudadanos estemos mejor preparados para poder percibir las propuestas políticas y tomar con responsabilidad una decisión. Es decir, si un niño que luego es joven y luego llega a la mayoría de edad, pasó por toda esta educación hasta llegar a la formación de votante, de ciudadano que va a votar, cuando vea la tele, las redes, escucha candidatos de otros partidos, primero va a saber qué está pasando. Sí. En primer lugar, porque muchos jóvenes no saben qué pasa en las elecciones. Vas a ver qué está pasando. En segundo lugar, vas a ver que hay opciones políticas diferentes. Y en tercer lugar, las va a discernir, las va a entender y va a simpatizar con una o con otra y va a estar animado a ir a votar. Pero si no tenemos esa educación desde niño, entonces es difícil que luego exijamos una participación social alta cuando no se ha dado esa capacitación. Y ciertamente los programas de capacitación del INE no están diseñados para la totalidad de los niños del país, porque el INE no tiene ese alcance por su estructura, por su diseño, no como un reproche, sino como un diseño institucional en donde se tiene que dar. ¿Quién lo debe de hacer? Lo debe hacer la autoridad educativa. Con una educación, con unos lineamientos, con unos criterios muy, muy neutrales y muy técnicos que solo enseñen a los niños y a los jóvenes cuál es nuestra realidad democrática, cuál es nuestra realidad constitucional, digerido en lenguaje y en temáticas que a ellos les resulte atractivo, que no sea aburrido, y esto va a tener mucho éxito. Yo creo que estos ejercicios que ha hecho la magistrada Carrión me parecen fabulosos y pudieran servir de base o de matriz para generalizarlos en todo el país y que pudieran estandarizarse. Pero la clave es esa. La clave de la participación ciudadana es la educación en los niños. Para poder tener una cosecha de jóvenes y luego de ciudadanos que sean educados y conscientes y con una responsabilidad cívica, que sepan qué está pasando en las elecciones, que sientan un compromiso y que no quieran tener una credencial de elector solo para identificarse y decir que son mayores de edad, sino que quieran tener una credencial de elector para ejercer un derecho que desde el primer año de la primaria les enseñaron que era fundamental y que es participar activamente en la sociedad democrática de tu localidad, sea para elegir un presidente municipal, un diputado local, federal, senador, gobernador y claro, presidente de la República, que es además lo que muchos niños quieren ser cuando son jóvenes y cuando están estudiando. Entonces yo creo que el tema de educación es la base fundamental para abatir el tema del abstencionismo. Y ahora, ¿qué hacemos en el Inter? Porque está muy padre esta idea de ir educando niños, pero pues nos va a llevar 18 años si lo implementamos ahorita tener la generación, pero en el Inter, ¿qué hacemos? En el Inter lo que tenemos que hacer es empatar el interés de los ciudadanos con el quehacer público. Y esa es responsabilidad de nosotros, los servidores públicos. Interesarlos, involucrarlos. Yo creo que ahorita tenemos una herramienta muy importante, que son las redes sociales. Este ejercicio que estamos haciendo ahorita, magistrada, es algo que hace 20 años no se hubiera podido llevar a cabo.
todo mundo tiene acceso a la información de cualquier tipo, puede platicar con personas en lugares remotos y ese acceso nos da a nosotros, los servidores públicos, la posibilidad también de comunicar lo que estamos haciendo, de comunicar nuestro pensamiento, nuestra ideología, nuestros intereses políticos, nuestras políticas públicas y comunicárselas al ciudadano para que el ciudadano se entere. Y en la medida que el ciudadano se entere y participe, ¿cómo? También con crítica constructiva, porque una parte de nuestra obligación es escuchar lo que nos dice la ciudadanía. Nosotros fuimos electos y fuimos electos para ejercer nuestra función como diputados y parte de esa función pasa por dar la cara a la ciudadanía, por escucharla, por atenderla y por resolverla. En la medida en que tengamos esa cercanía, la ciudadanía se va a sentir involucrada en los asuntos públicos. Y al sentirse involucrada en los asuntos públicos, va a tener un mayor interés en participar en las elecciones. Para decir, fulano nunca me hizo caso, o fulano siempre estuvo pendiente de nuestros asuntos en el distrito, municipio, estado, o lo que sea, el ámbito que sea. Voy a ir a votar porque eso es lo que nos conviene, o voy a ir a votar porque eso es lo que no nos conviene. Y entonces ese involucramiento va motivando la participación social de la ciudadanía. Yo creo que tenemos que apostarle a esas dos cosas, magistrado. Pues muy interesantes sus posicionamientos, diputado, y no solamente el posicionamiento, sino las acciones que continuamente usted trata de que queden en ley, o queden en los programas a ejecutarse para lograr consolidar todos esos propósitos. En realidad, yo creo que muchas veces se habla de que pues a uno le da miedo lo que no conoce, ¿no? Yo creo que definitivamente si son conceptos desde el punto de vista incluso del ejercicio de sus derechos, desde una temprana edad en primaria, pues ya van adentrándose y también se van involucrando a un ejercicio en beneficio de ellos, prácticamente para poder fortalecer incluso su actividad pública. Y en lo privado, pues también el tener consolidado el ejercicio de los derechos que le concede la Constitución. Yo en algunas ocasiones de capacitación a los capacitadores electorales y supervisores les digo que el punto toral precisamente de los institutos electorales ahora del INE, que tiene cooptada la capacitación de funcionarios ante mesas directivas de casilla, les decía, es el punto como más vulnerable que tiene la institución, porque depende de la voluntad de la participación del ciudadano, no obstante que es una obligación, pero pues siempre de alguna manera se elige un gran universo pues para garantizar que los ciudadanos participen también como funcionarios electorales, para poder, en el esquema que tenemos establecido, la celebración de nuestras elecciones, pues que ellos el día de la jornada electoral pues funjan como funcionarios. Y si verdaderamente, usted no me dejará mentir, ya dado que estuvo también en la autoridad administrativa, sí tienen a veces ciertos problemas para garantizar la presencia de los funcionarios el día de la jornada electoral. Entonces, yo creo que en la medida también de el conocer, el tomarle el cariño también a la función que se va a desarrollar, porque de ahí salen nuestros representantes populares, yo creo que eso es vital y efectivamente coincidente con usted en el hecho de que debemos de empezar desde los niños y mire usted, hasta allá dice, y en el Inter, ¿qué vamos a hacer? Y tiene cooptado todos los ámbitos. Pues muchas felicidades por eso, diputado. Otra inquietud que tenemos, que quisiéramos que nos compartiera, ahora pues no podemos dejar de mencionar la situación de la contingencia sanitaria. El problema de salud pública originado por la propagación del COVID-19 ha implicado una modificación sustancial de muchas de nuestras tareas diarias a nivel individual, pero desde luego también a nivel estatal y nacional. En ese sentido, ¿cuál sería su opinión con relación a la incorporación de herramientas tecnológicas para no solo sostener, sino mejorar el quehacer de los organismos electorales en la República a través de mecanismos novedosos para nuestro sistema,
como el voto de vía correo electrónico o el establecimiento de los juicios en línea. Interesantes preguntas. Yo creo que la tecnología en esta situación que estamos viviendo ahorita nos ha venido a salvar en muchos aspectos. Estamos platicando usted y yo, los tribunales están resolviendo vía remota muchos asuntos, incluso la propia Suprema Corte. En la Comisión Permanente estamos legislando de manera virtual, estamos teniendo sesiones de manera virtual. Nos hace falta adaptar nuestro marco normativo para que la Cámara de Diputados pueda también sesionar de manera virtual, como ya lo están haciendo o lo han venido haciendo otros congresos en el mundo, Chile, Argentina, creo, ante esta situación grave que tenemos de salud y que tenemos que aprender a vivir y encontrar soluciones en ella. Pero en el caso del voto electrónico y el voto por línea, yo tengo algunas precisiones que creo que sí vale la pena hacer. Nuestra democracia está sustentada en varios pilares que se han venido construyendo a lo largo de décadas, que a la final se refieren al tema de la confianza. La confianza que se tiene en instituciones públicas, la confianza que se tiene en el marco jurídico, la confianza que se tiene en cómo funcionan las cosas. Y ello no implica que no debamos o que tengamos que dejar de lado la evolución. Evidentemente tenemos que evolucionar. Y yo creo que el voto electrónico es algo que tiene que irse implementando de manera paulatina, poco a poco, con ejercicios piloto, y no de manera drástica en una elección y en otra. Y yo siempre pongo un ejemplo o varios ejemplos. Hace no varios años, hace muchos años, hace 4 o 5 años, empezó a darse un fenómeno, el fenómeno de las encuestas. Las encuestas con ciertas características. A lo mejor ustedes recordarán algunas elecciones de gobernadores donde las encuestas durante toda la campaña dieron por resultado que iba a ganar el candidato A. Toda la campaña hubo consistencia entre un número importante de encuestas donde todas decían que iba a ganar el candidato del partido A. ¿Y qué pasó el día de la elección? Ganó el candidato del partido B. ¿Qué sucede con las encuestas? Que muchos ciudadanos no quieren expresar, no quieren manifestar cuál es su preferencia electoral. Y eso es válido, es un derecho que tienen los ciudadanos. Si no le quieren decir al encuestador que prefieren al candidato A o al candidato B, es su derecho. Pero si dicen que prefieren al candidato A y luego al candidato B, entonces se genera una situación en la que imaginemos si la elección hubiera sido de manera electrónica, se prestaría muchas suspicacias y generaría tal vez desconfianza que pudiera poner en riesgo nuestro sistema. Entonces, ante la imprevisibilidad de algunos resultados electorales, yo creo que todavía debemos de tomarnos con bastante cuidado este tema del voto electrónico y de irlo implementando de manera paulatina, no estar cerrados a él, pero necesitamos reeducarnos de un sistema tradicional de toda la vida con papelería electoral para sustituirlo con otro sistema que tendrá un soporte electrónico. Y habremos de llegar allá. Sí vamos a llegar al voto electrónico, pero no podemos ser irresponsables y de la noche a la mañana pretender cambiar toda una realidad de décadas. Tenemos que irlo haciendo poco a poco, y educando a la ciudadanía y resolviendo los problemas que se presenten, porque también tenemos que ver que hay democracias que estaban en voto electrónico y que ya regresaron al papel. Alemania, una de ellas, ya tuvieron voto electrónico y ya regresaron al papel porque no les fue satisfactorio. Ha habido ya algunos precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en otros lados sobre este tema del voto electrónico. Entonces es algo que debemos de tomar con cuidado y no verlo como una panacea simplemente para tener un discurso en el que se enaltezca que con eso se puede ahorrar mucho dinero con sacrificio de la democracia. En primera, la inversión para la tecnología
del voto electrónico es bastante considerable. Es una tecnología además que cada cierto periodo tiene que renovarse. Y el costo de poner en riesgo a la democracia puede ser altísimo. Ustedes, integrantes de los tribunales electorales, que son quienes muchas veces tienen que tomar decisiones muy importantes en sus estados, de los que depende la paz y la estabilidad social, saben de lo que estoy hablando. No es algo sencillo jugársela para tratar de implementar este voto electrónico cuando todavía no estamos preparados y tenemos que ir en una evolución paulatina para llegar a él. Definitivamente coincidente con usted. Diputado, como coordinador del grupo de trabajo para la reforma político-electoral, tiene en sus manos una extraordinaria e importantísima encomienda, a partir de la cual se pueden sentar las bases que luego funjan como pilares en el robustecimiento de la democracia en nuestra república. Cuéntenos cuál es su visión del Estado mexicano en los próximos años y cuáles considera que son las vías para consolidar una nación con más libertades y con un mayor bienestar para la ciudadanía. Yo creo que hay dos pilares fundamentales, o tal vez entre ellos se implican. La libertad de expresión, yo pienso que es un derecho fundamental muy importante, que es el que sustenta nuestra democracia. El intercambio de opiniones, las críticas, los aciertos, las propuestas que se hacen desde la ciudadanía, es algo que nos ha venido enriqueciendo y que, como lo decía hace un momento, las redes sociales han venido potenciando de manera bastante importante. Y por otra parte, yo creo que la inclusión de las candidaturas independientes ha venido a fortalecer nuestro sistema democrático. Al tener una opción, que en algunos casos han sido exitosas como sistema, como esquema de elección, y que ya no deja solo a los partidos políticos aquella premisa que estaba en el artículo 41 constitucional de que solo estos son el vehículo para que los ciudadanos accedan al poder público. Es claro que también debe de cualquier ciudadano tener la posibilidad de acceder al poder público. Estos dos elementos, desde mi punto de vista, vienen a nutrir un andamiaje ya bastante construido, bastante explorado que tenemos en materia de derecho electoral. Estos ingredientes de la libertad de expresión, sobre todo, vienen a fortalecer nuestra democracia y generando participación ciudadana. Y ahora, el tema de comunicación, emparejado con la libertad de expresión, nos hace que las personas sepan y tengan conciencia de lo que hacen sus gobernantes. Y que a la hora de votar, expresen su voto con base en eso que entendieron, que vieron, que escucharon, que comprobaron que los gobernantes hicimos bien o mal. Y en cualquiera de esos sentidos, entonces el ciudadano está en posibilidad de poder democráticamente pronunciarse. Ya de alguna manera hemos avanzado hacia otros estadios donde las redes sociales nos permiten que todo lo que prácticamente hacemos nosotros sea tema en el que los ciudadanos puedan atender, juzgar, pronunciarse. Entonces, yo creo que en la medida en que sigamos con el tema de la libertad de expresión y la comunicación política como premisas del ejercicio de la función pública, vamos a ir fortaleciendo nuestra democracia. Definitivamente, diputado, yo creo que pues tiene una visión muy clara, muy precisa respecto de las necesidades que se tienen en la materia en nuestro país. Ya para finalizar, quisiera yo conocer, y todos los que tengan la oportunidad de compartir este espacio con nosotros también, en su opinión, ¿cuál sería el obstáculo más fuerte que pudiera usted visualizar dentro de la función para consolidar todos estos proyectos tan buenos que pues
un experto como usted pues lleva a la mesa y de alguna manera se encuentra con ciertos obstáculos que a final de cuentas pues es en el andar cotidiano de la función pública y que creo que se superarán sin duda alguna. Hay muchos obstáculos en el ejercicio que hacemos. Yo creo que el principal obstáculo es uno mismo y darse por vencido. Retos vamos a tener muchísimos en la vida y todos los vamos a poder superar con apoyo, con convicción, con trabajo, pero yo creo que el obstáculo más grande que tenemos o que podemos tener los que nos dedicamos al ejercicio público es que nos rindamos, es que no sigamos luchando, es que no escuchemos, es que no estemos abiertos a ser ayudados, a tener opiniones, a escuchar gente que quiera nutrir nuestras propuestas. Yo me he guiado siempre por la premisa del trabajo, por tratar de construir acuerdos, por generar un ambiente de cordialidad con las personas con las que me he desempeñado. Y yo creo que con base en todos estos principios, pues vamos a ir superando los obstáculos. En la función pública hay muchos. Ahorita estamos en una situación donde hay bastante efervescencia política derivada de esta situación del coronavirus, que es un fenómeno mundial y es un fenómeno grave, y que genera reacciones por todos lados que son válidas en la arena pública. Yo creo que en este momento lo que debemos de tener es una responsabilidad importante para poder asumir que este problema es más grande que nuestras preferencias políticas. Este problema es un problema que tenemos que enfrentar todos juntos. Este problema es un problema que si nos afecta, nos va a afectar a todos. Y que si lo superamos, nos va a beneficiar a todos. Entonces, es por ello que aún en esta situación de bastante zozobra, por decirlo de alguna manera, podemos salir adelante. Yo creo que los retos están en los que nosotros mismos nos pongamos. Yo la verdad es que invito a todos, a los que nos puedan escuchar, a que siempre estemos abiertos a recibir opiniones, a escuchar consejos, a salir adelante y a no darnos por vencido. Muchísimas gracias, diputado, por compartir toda esa forma de pensar que a final de cuentas se lleva a la práctica. Verdaderamente me siento privilegiada en el hecho de haberme permitido conocerlo más y también coadyuvar en este ejercicio también para que la ciudadanía que logre escuchar esta actividad, bueno, sepan que tenemos a un muy buen representante en el Congreso de la Unión que vela por los intereses con gran sapiencia y experiencia dentro de la materia y no me queda más que no sé si algún mensaje usted quisiera dar para cerrar y pues ya ha dicho bastante, pero pues bueno, yo quiero seguirlo escuchando. Al final yo sé que tiene una agenda súper apretada y demás, pero ya nada más pues para dar término a la entrevista. No, muchas gracias. Jamás estamos apretados para estas charlas tan importantes y tan interesantes. Nuevamente agradecer a la TERM, agradecer a usted, magistrada, agradecer a todos los miembros este espacio para compartir formas de pensamiento y aspectos de la vida personal y también para acercar a los ciudadanos, sobre todo a quienes están en los tribunales electorales, una perspectiva de un diputado federal que hace su trabajo en la Cámara y que a veces viene a nutrir. Yo entiendo que muchas veces cada uno de nosotros está inmerso en su ámbito. Yo estoy inmerso en lo legislativo, ustedes están inmersos en el tema judicial y a veces una opinión diferente que no sea de ese sistema endogámico, pues viene a dejar un buen sabor de boca para tener otra visión de lo que está pasando. Yo estoy muy agradecido con ustedes y reiterarle lo que le dije al principio, magistrada, que no sea la última vez, sino que haya otras más y que las próximas, seguro yo estoy, van a ser presenciales. Ya vamos a haber superado esto y voy a poder saludarlos de manera personal. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, diputado. Seguramente así será. Y pues también igualmente agradecer a la Asociación
de Tribunales de la República Mexicana, nuestro presidente César Lorenzo Wong Meraz, por la invitación a participar también dentro de esta nueva actividad y nuevo proyecto que tiene la asociación. Muchísimas gracias, diputado, y pues yo creo que sí nos veremos en una próxima. Muchísimas gracias. Abrazo. Igualmente.